adorando a Dios cuando estaba la música. Yo me voy a callar y le voy a dar un momento para que ustedes la vengan a Dios. Vamos pues. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué será lo que oye? No echaron tres varones ahí, varón. ¿Verdad que echaron tres? Tres personas que vengan aquí ahora mismo, rapidito, tres personas, rápido. Natalie, Dalimari y Anthony. Ven, dos, aquí hay dos. Otra persona más. Ven, aquí que me ayude. Venga, joven, gloria a Dios. Gracias a Dios, ustedes tres. Miren ahí. Vamos, háganse más para allá. Háganse más para allá. Aleluya. Luego, ¿qué pasó? Digo, usted te va a expresar el ángel de Jehová que se metió ahí en ese orden de fuego. Aleluya. Vete paseando entre medio de ellos. ¿Sabe qué pasó? Sadrach, Mesach y Abednego eran pertenencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos supieron hacer de su parte y guardarse para Dios. Es verdad que tú eres pertenencia de Dios, pero sepa hacer tu parte también. No te dobles ante las reuniones del enemigo. Si el diablo te está ofreciendo algo que tú sabes que no tiene, y el diablo te callas y te bajas en el nombre de Jesús. Pero yo no me voy a rendir. Mucha gente dice, Jehová es mi pastor, pero cada vez que le hacen una oferta, brincan a agarrarlo. Sepa quién tú eres y párate firme en la palabra. Se está moviendo más rápido ahí entre medio de ellos. Y cuando uno de nosotros y yo preguntaron, pastor, ¿verdad que eran tres que echamos ahí adentro? ¿Es verdad? Eran tres, pastor. Eran tres. Pero yo veo uno ahí que parece hijo de los dioses, que se pasea por el medio de ellos. Lo que pasa es que yo traté de quitarle la vida. Santo de Dios. Cuando tú te guardas para Jehová, se pasea